Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se conceden licencias para madres o padres trabajadores cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. A nombre propio y de los diputados Jesús Padilla y Gabriela Evangelina Pinedo, vengo a presentar la presente iniciativa. El 4 de junio del 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, reformas que tuvieron a fin considerar que los padres o madres trabajadores inscritos en el IMSS o ISSSTE de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer puedan gozar de licencia para acompañar a sus hijos a los tratamientos médicos correspondientes. La reforma en comento es resultado de una larga lucha que organizaciones civiles en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo han impulsado en favor de los derechos de las y los trabajadores en el tema de responsabilidades familiares. Es una realidad que la legislación en México en torno a la conciliación entre la vida laboral y familiar es nula y asimismo contraviene lo estipulado en el artículo 1 constitucional en el que se establece que en el territorio nacional todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Desde la década de los años 70 del siglo pasado, la Organización Internacional del Trabajo incluyó como parte de sus acciones en pro de las y los trabajadores a nivel mundial el concepto de responsabilidades familiares, en el que destaca lo siguiente: con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato, cada se debe permitir que las personas con responsabilidades familiares ejerzan su derecho sin discriminación. Las autoridades deberán tomar todas las medidas compatibles para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo. Y la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Lo anterior trajo consigo avances en el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores en materia de responsabilidad familiar. Uno de esos avances es la protección a la maternidad y paternidad. En México, la normatividad aplicable a la protección de la maternidad en el ámbito laboral y de seguridad social se encuentra establecida en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En términos generales, esta normatividad contempla licencias de maternidad en caso de adopción o la posibilidad de extenderlas en caso de que el hijo o hija recién nacido tenga alguna discapacidad. De manera reciente, se ha establecido un permiso de paternidad de 5 días con goce de sueldo para el padre del recién nacido. Por otro lado, el artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, y el Estado otorgará facilidades a las particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Por tal motivo, se debe armonizar la normatividad del Estado de Zacatecas con estos principios. Por ello es necesario hacer los cambios a fin de establecer el derecho a una licencia a los padres trabajadores en el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuyos hijos hayan sido diagnosticados con algún tipo de cáncer. El día de hoy venimos a someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Los cambios a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas consisten en modificar la denominación del título tercero. Actualmente dicho título se denomina pensiones, pólizas de defunción y ayuda para gastos de funeral y aguinaldo. Nosotros proponemos que dicho título tercero ahora se llame pensiones, pólizas de defunción y ayuda para gastos de funeral, aguinaldo y licencias para hijos diagnosticados con cáncer. En este orden de ideas, se adiciona un nuevo capítulo octavo denominado de las licencias para madres o padres trabajadores asegurados cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos. En el nuevo artículo 75 se señala que para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 17 años hayan sido diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia de 1 o 28 días para cuidados médicos de su hijo o hija, para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. El instituto deberá expedir a los padres trabajadores asegurados que se sitúen en el supuesto previsto en el párrafo anterior una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones de estos tengan conocimiento de tal licencia. En el artículo 76 se establece que la licencia expedida por el director general del ISTESAC al trabajador o trabajadora tendrá una vigencia de 1 o hasta 28 días. Podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante el periodo máximo de 3 años, sin que se excedan 364 días de licencia, mismos que no necesariamente deberán ser continuos. El trabajador que se encuentre en el supuesto descrito y que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico médico y en caso de no cumplir con este periodo, tener al menos registradas 52 semanas de cotización inmediatas previstas al inicio de la licencia, gozarán de un subsidio equivalente al 60% del último salario diario de cotización registrado por el ISTESAC. La licencia que se refiere el presente artículo únicamente podrá otorgarse a petición de parte, ya sea al padre o madre que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad o la guarda y custodia del niño, niña o adolescente. En ningún caso se podrá otorgar dicha licencia a ambos padres trabajadores del menor diagnosticado. Las licencias otorgadas a los trabajadores previstas en el presente artículo concluirán: 1. Cuando el niño, niña o adolescente no requiera de hospitalización o reposo médico en los periodos críticos del tratamiento. 2. Por ocurrir el fallecimiento del niño, niña o adolescente. 3. Cuando el niño, niña o adolescente cumpla 18 años. Y 4. Cuando al ascendiente que goza de la licencia sea contratado por un nuevo patrón. Por su parte, la adición de 2 párrafos al artículo 54 bis y el artículo 54 ter a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas son para replicar las modificaciones que se propongan a la ley del ISTESAC en este ordenamiento jurídico. Es importante señalar que, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad en infantes en el país. Cada 4 horas muere una niña, niño o adolescente a causa de este padecimiento. Los 3 tipos de cáncer infantil más comunes son leucemia, con el 31% de los casos y una tasa de supervivencia del 80%, tumores cerebrales con el 16% de casos y una tasa de supervivencia del 67%, así como linfoma con 15% de casos y una supervivencia del 91%. La Fundación Cancer Warriors México publicó un informe en que detalla que a nivel nacional hay 23,000 familias con un caso de cáncer infantil y anualmente se registran 5,000 casos nuevos con esta enfermedad en todo el territorio mexicano. Aunado a esto, los hospitales de tercer nivel
que atienden a la gran mayoría de los pacientes oncológicos, solicitan por protocolo médico la permanencia de alguno de los padres del menor diagnosticados con cáncer en todo el proceso de las quimioterapias, intervenciones quirúrgicas o internamiento. En síntesis, el padre o la madre cuyo hijo haya sido diagnosticado con esta enfermedad deberán ausentarse de su empleo por un periodo entre 12 y 24 meses por orden del hospital. Zacatecas no es ajeno a la realidad nacional en el tema de cáncer infantil. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del Estado, en 2019 aumentó el número de detecciones de cáncer infantil en comparación al 2018, con un total de 31 detecciones confirmadas, mientras que el año anterior cerró con 29 casos. La misma Secretaría informa de otro dato que testifica la importancia y objeto de la presente iniciativa, que Zacatecas es el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de casos de cáncer infantil, ya que al año se detectan alrededor de 25 en promedio. Por ello, la presente iniciativa no solo se sustenta en el reconocimiento de la responsabilidad compartida de madres y padres en la crianza y atención de los hijos, también en la importancia de propiciar las condiciones laborales necesarias para que los vínculos entre quienes componen las familias se fortalezcan, así como garantizar el derecho laboral y el interés superior de la niñez, permitiendo a los progenitores ocuparse personalmente de la atención de sus hijos en momentos cruciales y delicados, sin temor a perder su empleo. En las Memorias del Subsuelo, Fyodor Dostoyevsky nos enseñó que en toda novela hay que presentar a un héroe, y hoy aquí los héroes se hallan expresamente reunidos en los padres, en las madres y en las niñas y niños que sin temor y una fortaleza inquebrantable hacen frente a esta enfermedad. Es una cuestión de humanidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.